Chicos, ¿cómo le va? Seguimos con anatomía y sus técnicas 3. Tema cerebelo, y médula espinal. Ahí vemos una linda imagen del sistema nervioso central, donde estamos viendo en azul el cerebro, el trígono cerebral, acá está el tronco cerebral, y acá vemos nuestro tema que es el cerebelo. Que es, fíjense, está por detrás del tronco cerebral y por debajo del lóbulo occipital. Bueno, cerebelo. Vamos a hablar sobre las generalidades. El nombre proviene del latín cerebellum, que significa cerebro pequeño, en relación en el encéfalo, en relación con el cerebro. Región del encéfalo cuya función es integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Se integran las vías sensitivas y motoras. Conectado con una gran cantidad de haces con otras estructuras encefálicas y además la médula espinal, o sea, con el bulbo, la protuberancia, el cerebro, y muchas estructuras más, tálamo óptico, etc., con casi todo el sistema nervioso central, por fibras blancas que tienen las conexiones, como vamos a ver más adelante. Integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral manda. O sea, en realidad es para modificar las órdenes que el cerebro realiza sobre todo el organismo, sobre los músculos, sobre las vísceras, sobre el ojo, el globo ocular, sobre todo el organismo. Entonces, modifica las órdenes, es decir, no es que modifica, digamos, perfecciona esas órdenes. Para dar un ejemplo, por ejemplo, los movimientos musculares. Los movimientos musculares los hacen mucho más precisos. Si nosotros vamos a tomar un vaso, por ejemplo, si no tuviéramos el cerebelo, nos costaría agarrar el vaso con cierta precisión o certeza, digamos. Para darle un ejemplo. Controla el sistema motor, como dije recién, y lo coordina. Lesiona el cerebro, por ejemplo, atiendan esto. Lesiona el cerebelo no causa parálisis muscular, pero sí alteración en la coordinación de los movimientos, como recién dijimos. El equilibrio, la postura, o sea, la postura del cuerpo humano, si no, no caeríamos. Si no tuviéramos el cerebelo, nos caeríamos, digamos. No tendríamos erecto, por ejemplo, el tórax, el cuello, la cabeza. Si no, se nos caería. Y aprendizaje motor. El aprendizaje motor es el aprendizaje que se realiza en el niño, por ejemplo, o el recién nacido, el niño, en fin, que con los años se va aprendiendo a realizar las acciones motoras. O sea, seguimos. Adelante. Es un órgano impar. Vamos a ver la anatomía. Constituye un órgano impar localizado en la zona medial, estamos viendo acá, situado en la fosa cerebral posterior, como vemos acá. ¿Ven? Y como lo vimos en el occipital, en la fosa craneal posterior, es decir, cerebelosa, dorsal al tronco encefálico e inferior al lóbulo occipital. Presenta un vermis, parte ventral y dos hemisferios laterales. Y relaciones, ya vamos a verlo enseguida en la parte central y los hemisferios. Presenta relaciones, es muy importante reconocer. Vamos a localizar el cerebelo. Una relación con la parte superior con una pliega acá de la dura madre, llamada tienda del cerebelo, que está por arriba. Estoy marcando ahí. Esa es la tienda del cerebelo. La fosa cerebelosa del occipital, que ya habíamos visto en el hueso. La fosa cerebelosa que estoy marcando acá,
del occipital, que estaría por la parte superior del occipital. Acuérdense que estaría por abajo, mejor dicho. Por abajo están las fosas cerebrales, en el occipital. La parte anterior, como estamos viendo acá en el esquema muy lindo se encuentra en relación con el tronco cerebral. Con el tronco, como estamos viendo acá, los pedúnculos, la protuberancia anular y el bulbo. Y acá, fíjense ustedes, queda un espacio, queda un espacio acá que se denomina el cuarto ventrículo. Delimita, ¿no es cierto?, entre el tronco cerebral y este pequeño espacio que hay acá se llama el cuarto ventrículo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, como habíamos mencionado anteriormente en las cavidades ventriculares. Y la parte posterior, el hueso occipital. Entonces, el cerebelo y lóbulo occipital tiende al cerebelo y lóbulo occipital por arriba, fosa cerebrosa del occipital en la parte inferior, tronco encefálico hacia adelante y el hueso occipital es posterior. Cerebelo, la configuración externa. Se lo asemeja a un naipe en francés, como estamos viendo acá en el esquema, en la foto. Presenta una zona media, como dijimos, denominada vermis, como los gusanos, por eso ahí viene vermis. Lateralmente, dos hemisferios, uno izquierdo y el otro derecho. Distinta a la configuración del cerebro, la cual presenta múltiples surcos. ¿Vieron, no? El cerebro presenta circunvoluciones, las cuales se denominan láminas. Esta pequeña, ven, acá en los hemisferios se ven todos los surcos y láminas, pequeñas láminas de tejido nervioso, como en la laminilla. Se lo voy a comparar así como la torta esa como si fuera, láminas, láminas, digamos, entre surcos. Vamos. Presenta tres lóbulos no muy bien definidos. Un lóbulo anterior, esta sería la parte anterior, un lóbulo medio y un lóbulo posterior. Y un lóbulo posterior. Presenta una cara superior, la cual estamos viendo acá, y por debajo, y una cara inferior, y una cara anterior, que sería esta. La cara inferior no vemos, esta es la cara superior, y acá no vemos tampoco la cara anterior, pero estaría acá la cara anterior. Esta sería la parte posterior del cerebelo, que estaría en la fosa cerebelosa del occipital. Bueno, muy interesante acá ver los pedúnculos cerebelosos. Fíjense acá, el 1, el cerebelo, es el cerebelo. De la corteza, como siempre, lo mismo que el cerebro, de la corteza cerebelosa, más adelante parten fibras nerviosas constituidas por haces y múltiples axones. Tenemos, fíjense usted acá, el segundo son los pedúnculos cerebrales. Acá están los pedúnculos cerebrales. El 2, el 3 sería acá la protuberancia anular o puente de Baroglio. El 4, el bulbo. Y vamos a ver los pedúnculos cerebelosos. El número 6, acá sigan las fibras, el número 6 es el pedúnculo cerebeloso medio. Y el número 7 sería el pedúnculo cerebeloso y el cerebeloso inferior, donde siguen las fibras blancas o los haces hacia el bulbo y la médula. Y el pedúnculo cerebeloso superior se va a conectar acá
el superior, el superior se va a conectar con el pedúnculo cerebral y el cerebro. Entonces presenta tres pedúnculos. Pedúnculo superior, pedúnculo cerebeloso superior, que se conecta con el pedúnculo cerebral, y el cerebro. Pedúnculo medio con la protuberancia y pedúnculo inferior con el bulbo raquídeo y la médula. Ahí tenemos. La configuración interna. En un corte, fíjense, un corte es un corte horizontal, presenta una corteza exterior, sería esta. Lo mismo que el cerebro donde está la sustancia gris, donde están los cuerpos neuronales. Esa sería una sustancia gris con la que estoy marcando, que sería lo mismo que la corteza, pero son múltiples. Son múltiples. Y estas serían las láminas. Esta parte acá, entre hendidura y hendidura, serían las distintas láminas que veíamos de la cara superior. Y una sustancia blanca, que lo vemos acá, esta sustancia que estoy marcando, es la sustancia blanca, está formada por los axones. Fíjense abajo, llamada esta sustancia, acá vemos nuevamente la sustancia gris, múltiple sustancia gris, y la sustancia blanca. Se continúa con los tres, que te continúa acá, en la parte anterior, con los tres pedúnculos cerebelosos. A esto se denomina, a la sustancia blanca, fíjense bien, se denomina árbol de la vida. Sería para ser el tronco principal, las ramas, y las pequeñas ramas, sería como un árbol. Se denomina árbol de la vida. Eso estamos marcando bien clarito acá, se denomina árbol de la vida. Irrigación. Está irrigado por la arteria cerebelosa superior y anteroinferior. Rama del tronco basilar. Perdón, está escrito ahí, me equivoqué. Basilar es con B larga, perdón. Pues vamos a corregir más adelante. Basilar es con B larga. El tronco basilar. Acá, fíjense ustedes, es el tronco basilar que está por delante, en la parte anterior de la protuberancia anular. El tronco basilar, vamos a recordar, está formado por la arteria vertebral derecha y la unión de la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda, como si fuera una horqueta hacia abajo, digamos. Bueno, y acá vemos el tronco basilar. De ella nacen las ramas, que recién mencionamos, ¿no es cierto?, para irrigar, acá en esta imagen, para irrigar el cerebelo. Entonces está muy bien irrigado. Fíjense ustedes, esta está. Pero este es el tronco basilar. Son ramas que van del tronco basilar. Bueno, interesantes son las funciones. Las funciones del cerebelo. Coordinación de los movimientos del cuerpo. Coordina los movimientos del cuerpo. Mantenimiento de la postura y el equilibrio, como dijimos anteriormente. Dan forma a los movimientos y cronología. Permite el aprendizaje motor del niño, del adolescente, del bebé, del niño, adolescente. Permite la secuencia de los movimientos, no permite que no sean toscos los movimientos. Y control de los movimientos oculares. Los movimientos oculares. El cerebelo, fíjense acá esta mujer como está poniéndose el zapato ahí, encontrándose. Si no tendríamos el cerebelo, no tendríamos esa perfección. No podríamos hacer ese movimiento. El cerebelo contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Coordinación muscular, que ya mencionamos anteriormente. Acá vemos el cerebelo nuevamente, que comanda varias funciones motoras, sensitivas y sensoriales
que se encuentran en el encéfalo. Los síndromes cerebelosos, o sea, cualquier enfermedad o patología que hubiera en el cerebelo, un traumatismo, un tumor, he visto cáncer del cerebelo, existe cáncer también del cerebelo, o un traumatismo, produce un síndrome cerebeloso. Cuando es como si no existiera, muchas veces depende de los... Es muy importante recordar esos pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior, porque ahí tiene la conexión con los distintos centros que mencionamos. Entonces, de acuerdo al centro que se tome, va a haber la alteración del equilibrio, como dijimos recién, la postura, en fin. También puede haber alteración de la escritura. Fíjense ustedes, una persona que tiene síndrome cerebeloso, escribe cualquier cosa. No es definida su escritura. Alteración de la palabra, dislexia. Actúa sobre acuérdense, el centro de Broca, que es el centro del lenguaje, puede estar alterado. Si las fibras blancas llegan hasta el centro de Broca, por ejemplo, pueden alterar el habla. Nistagmo quiere decir movimiento involuntario y rápido de los ojos. Es como si ustedes ven pasar un tren hacia adelante y van viendo los vagones y entonces los ojos se van lateralizando. Miramos para un lado y miramos para el otro, sin mover la cabeza, solamente el globo ocular hacia la parte interna y hacia la parte externa. Que eso pueden ser movimientos horizontales o rotatorios, o verticales. Distinto tiempo de movimiento en los globos oculares. Esa alteración trae si por ejemplo, las fibras nerviosas o los haces están sobre todo en la cisura carganina o en la vía óptica, sí, exactamente, y puede alterar la visión. Y muchas otras cosas más. O sea que, en realidad, para resumir, el cerebelo, sería el que regula todas las funciones del cerebro. Bueno, vamos a pasar ahora a médula espinal. Es un tallo nervioso, alargado verticalmente, ubicado en el conducto raquídeo, que habíamos estudiado, ya se acuerda, en los conductos cuando vimos cráneo, cuando vimos cuello. Acuérdense las vértebras cervicales que tenían un conducto raquídeo donde se localizaba la médula espinal. Se continúa al bulbo, le continúa al bulbo. Entonces, por encima, acá tenemos la protuberancia anular, el bulbo, y luego acá luego viene dentro de todo el conducto raquídeo, va a tener la parte cervical, la parte dorsal, las vértebras dorsales, que son 12, la parte lumbar, que estaría acá, que llegaría hasta acá más o menos. Llega hasta acá, hasta la segunda vértebra lumbar más o menos. Es una de las porciones del sistema nervioso central junto con el encéfalo, o sea, le prolonga hacia abajo al encéfalo, como estamos viendo acá. Tiene una longitud de 45 centímetros en el hombre y de 42 centímetros en la mujer. En su recorrido por el conducto raquídeo, acá, en todo el conducto raquídeo, va tapizado, como vamos a ver otra imagen más adelante, va tapizado por las membranas meninges. Se extiende, se considera que se extiende desde el atlas, más o menos, a nivel acá, el atlas, la primera vértebra cervical, hasta ahí aproximadamente donde le continúa el bulbo. Y su extremidad inferior, acá llega, si seguimos acá, hasta acá aproximadamente, ¿no es cierto? De acá del atlas y su extremidad inferior llega hasta la vértebra lumbar primera o lumbar segunda. Esto es importante, fíjense ustedes, a la hora de realizar una anestesia, hasta la segunda lumbar
Cuando el anestesista va a hacer una anestesia, tendría que ser en el espacio entre la segunda y la tercera, o la tercera y la cuarta, porque ahí, como vimos anteriormente, una imagen donde se vio la aguja que se introduce dentro del espacio epidural, donde se va a introducir la xilocaína, hay que tener en cuenta para no tomar la médula. Hasta ese lugar. Por ese lugar donde termina en una estructura denominada cono terminal. O sea, llega como un cono, se afina y ahí termina la médula espinal. Del vértice del cono terminal se desprende un cordón nervioso denominado filium terminal, acá en el medio. Viene en el medio, filium terminal, largo, pero atrofiado, o sea, ya no tiene más sistema nervioso. Un atrofiado, que se inserta en el coxis, llega hasta el coxis, que después la última vértebra, que sería el huesito dulce, digamos. Acá tenemos, fíjense, una vértebra, tenemos un cuerpo vertebral, y acá vemos cómo está la médula dentro del conducto raquídeo. Y acá está cubierta por las membranas meninges. ¿Ven? Entonces llega hasta el coxis, hasta ahí. Digamos, en realidad hay que considerar que llega la parte nerviosa llega hasta primera o segunda lumbar. A los lados de ese filo terminal encontramos a los nervios raquídeos, lo cual al final se encuentra formando la cola de caballo o cauda equina, como estamos viendo acá, como cola de caballo. Se encuentra dentro del conducto raquídeo, pero como cola de caballo se llama filium terminalis. Filium terminalis. Bueno, esa es la configuración interna. Si realizamos un corte horizontal, vamos a ver qué tiene en su estructura interna, que es bastante interesante. Está formado por una sustancia gris, que se ubica en el centro, en forma de H, como estamos viendo en esta imagen. ¿Ve? Acá tenemos una H, ¿ven? Que esta sería la parte anterior, y esta sería la parte posterior, la cara anterior y la cara posterior. Constituida la H, esta H, que estamos viendo acá en oscuro, se denomina la sustancia gris. En donde es el lugar donde se encuentran las neuronas motoras. Y una asta posterior, y una asta anterior, que tiene una asta anterior y una asta posterior. En donde se encuentra la neurona en esta asta anterior. Hasta anterior, ahí nacen las células motoras. Y en el asta posterior están las células sensitivas. Y la anterior es motora y la posterior es sensitiva. La sustancia blanca se ubica por fuera. Esto blanco que estamos viendo acá es la parte de sustancia blanca. Esto que estamos viendo acá es el hueso de la vértebra. Esto sería el conducto vertebral y este sería el hueso. Bueno, la sustancia entonces se codifica por fuera, rodeada de la sustancia gris, y está formado por múltiples axones de las neuronas. A diferencia del cerebro, en donde la sustancia blanca, ¿se acuerdan?, se encuentra en su interior, y la sustancia gris se encuentra en la periferia, formando la corteza cerebral. ¿Ven? Es distinto, ¿no es cierto?, entonces la configuración. En el centro de la médula espinal encontramos un pequeño conducto que es continuación del cuarto ventrículo, llamado conducto del epéndimo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Fíjense, este pequeño orificio que está acá es un conducto que se extiende por toda la médula, de arriba hacia abajo, y donde circula el líquido cefalorraquídeo. Continuándole al cuarto ventrículo, que está, acuérdense, el cuarto ventrículo estaría por detrás de la protuberancia y por detrás del bulbo. Y
y más atrás se encuentra el cerebelo, que recién acabamos de mostrar. Ese es el cuarto ventrículo. Entonces, acá entonces este es el conducto del epéndimo, se llama conducto del epéndimo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos, fíjese, esta imagen, ¿ven? Esta es la médula espinal, la vemos perfectamente bien. Acá está, esto está abierto acá, como acá, fíjense bien, la cubierta de las cubiertas meninges. Lo vemos bien, el color es el color real que tiene un color poco azulino. Tiene, lo hemos visto así en la morgue, en la Facultad de Medicina. Esta característica tiene y este color. Después ya ahí vamos viendo esto que ustedes ven acá, son los nervios raquídeos, que esos serían los nervios periféricos, que son el número de 46 aproximadamente de cada lado, que vamos a hablar, acá comienza el sistema nervioso periférico. La médula sigue constituyéndose en el sistema nervioso central. Y acá en esta imagen vemos la membrana meninge. Hay que abrir la membrana meninge para ver bien el interior acá de la médula espinal. Y estos son los nervios raquídeos, que salen que son sensitivos o son motores. Que después ya veremos, ¿no es cierto? Acá vemos los nervios saliendo. Esta es la parte del tórax, acá vemos la parte del cuello. Que acá forman plexo en el cuello, que después vamos a ver en adelante cuando hablemos del sistema nervioso periférico. Este se llama plexo braquial. Bueno, acá vemos otra imagen, mire, bastante interesante. Vamos a pegar un repaso. Este es el corte, fíjense ustedes, es el corte horizontal. Esta es la sustancia gris, esta es la parte motora, esta es la parte posterior sensitiva. La parte más grande, ancha, es la parte motora. Y la parte más fina, la parte de atrás, los nervios sensitivos. O sea, los nervios motores salen, como ven acá, y formando entre los nervios motores y los nervios sensitivos, en la parte posterior va a tener el ganglio raquídeo, va a formar el nervio raquídeo, como vamos a ver más adelante. Esta es la parte anterior de la médula. Esto se llama surco medio anterior, que es cortito, distinto al surco posterior, que es este que está acá, que es más angosto pero más largo. Este es el surco posterior. Acá entonces tenemos, vuelvo a reiterar, la materia gris y acá la sustancia blanca por fuera. Vemos algo también interesante, que acá en esta imagen vamos a ver las membranas meninges. Acuérdense, la pía madre, que es la que está cubriendo la médula. Luego el aracnoide, que es una capa conjuntivo vascular, y la dura madre, que está unido al hueso. Bueno, las lesiones que pueden producir la médula suelen ser muy severas, muy graves. Una lesión, por ejemplo, a nivel de una vértebra dorsal o de las primeras lumbares, si lesionó la médula, va a producir lo que, no sé, alguna vez, a veces han visto ustedes, personas en silla de ruedas, como estamos viendo acá, este muchacho, se paraliza todo el miembro inferior. Del lugar donde se secciona la médula, o se lesiona la médula por un balazo, fundamentalmente. Yo he visto balazos, por ejemplo. Yo me acuerdo de una chica de 15 años, que la atendimos en la guardia, tenía un balazo que tomaba la vértebra dorsal, y quedó paralítica de un lado y el otro. Eso se llama paraplegia. Para quiere decir los dos miembros inferiores paralizados, sin movilidad. Sin movilidad de por vida, porque eso no tiene solución. No se puede suturar la médula, ni kinesio, ni nada, no hay ni un tratamiento que pueda solucionar ese problema y viven en silla de ruedas. También altera la parte neurovegetativa. Puede tener funciones de la defecación, a veces pueden tener incontinencia de orina,
porque la parte neurovegetativa incontinencia, perdón, la vejiga, perdón, incontinencia de orina o incontinencia de materia fecal, porque la parte esfinteriana, tanto del esfínter vesical como los esfínteres del ano, pueden tener incontinencia de materia fecal, incontinencia de orina. O sea, pierde orina y pierde materia fecal. Y bueno, son pacientes que hay que tener mucho cuidado, movilizarlo mucho, a pesar de que no van a rehabilitar la parte motora, pero hay que movilizarlo mucho. No se deben quedar mucho tiempo ni en la silla, ni tampoco en la cama, porque lo que conlleva eso a veces a compresión de la región glútea, de cualquier parte o en las partes laterales, en la pelvis, y producir realmente úlcera de cúbito, necrosis, infección. Esa infección puede ser a veces grave, que puede llegar inclusive hasta la muerte, si al paciente no se lo moviliza todos los días. O sea que no depende de él, sino de sus familiares, que a veces se cansan, de los kinesiólogos, los fisioterapeutas que lo tratan, y puede ser muy, muy, muy severa. A veces viven un tiempo y mucho depende también de la voluntad del paciente y del cuidado de los familiares. Ya no depende su vida de él mismo, sino de la gente que lo cuida. Por eso hay centros de lisiado, de parapléjico, digamos, donde saben manejar estos problemas. También, si la lesión, por ejemplo, fuera a nivel del cuello, acá, del cuello por encima, acá en la presión cervical, dijimos recién, hace un ratito mostramos el plexo braquial. El plexo braquial son los nervios que dan los nervios para el miembro superior. Si se tuviera una lesión acá a nivel cervical, un accidente automovilístico, por ejemplo, que la cabeza mueva como badajo de campana y lesiona, se produce una listesia, o sea, desplazamiento entre los cuerpos vertebrales a nivel de los discos vertebrales y sección de la médula. Bueno, si es a nivel cervical, se va a producir lo que se denomina cuadriplegia. O sea, paraliza los miembros superiores y los miembros inferiores, totalmente paralizados. Y no solamente eso, sino, acuérdense ustedes que en el cuello teníamos la faringe, la laringe, y fundamentalmente la faringe a veces hay que darle de comer. A veces no pueden deglutir, porque la acción motora está anulada y neurovegetativa también, entonces a veces hay que alimentarlo. Quedan postrados de por vida. Fíjense, esa chica tiene un motorcito que ya puede manejarse o accionar, digamos, pero obviamente no tiene actividad motora. Se acciona el motorcito y bueno, no se puede, hay que a veces manejarlo. Bueno, él por lo menos puede mover los miembros superiores, el paraplegio, pero el cuadripléjico no, está totalmente inmovilizado. Totalmente inmovilizado. Eso es gravísimo. Si ustedes se acuerdan de Superman, no sé si vieron la película o si alguna vez leyeron algo de Superman. Y actualmente existe, para citar un caso, un corredor de auto de Fórmula 1, Schumacher, alemán, que se cayó un parapente de una montaña, de un cerro, cayó un parapente y tuvo una lesión cervical con cuadriplegia. Sí, hay muchos casos, pero esos son los casos, les puedo citar resonantes, que inclusive fue hace como 5 años y todavía vive. Pero tienen corta vida, realmente tienen corta vida. Viven postrados, existe un factor psicológico, no pueden alimentarse, no pueden moverse y bueno, es grave. Bueno chicos, con esto terminamos la parte del sistema nervioso central. Acuérdense, cerebro, el cerebro, cerebelo,
el tronco cerebral y la médula. Luego vamos a ver, la próxima clase vamos a ver sistema nervioso periférico, donde vamos a hablar de los pares craneales, que son 12, y de los nervios periféricos, que son alrededor de 46 más o menos, que son motores y sensitivos. Bueno, chicos, hasta la próxima. Cuídense este fin de semana. No salgan tanto, no se reúnan tanto, y cuídense por el tema del coronavirus. Hasta luego, hasta la próxima.